Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba, o de esta serie de programas, que trata de reconstruir y ensalzar algunos de los logros de los cubanos a través de su historia, sobre todo en cuestiones del arte y de la música y de la historia. Era una cultura en realidad enfocada hacia lo bello, y eso lo representa más que nada el tema de hoy, que ya lo hemos discutido en otros programas, que es la música cubana. Vamos a empezar con un autor o un músico, Casa Romero, que él escribió un ensayo que viene muy a propósito con esta discusión, que se llama La influencia de la música en el pueblo. Si hay un pueblo que captó ¿cómo se llama? O adoptó la música para expresarse sobre su paisaje, ese es el pueblo cubano. La música cubana está llena de las palmas, está llena de los arroyos, del sinsonte, que lo hemos hecho un animal prácticamente, un pájaro universal, de la brisa. La luna cubana conspira con los amantes y se apaga de vez en cuando y se esconde no sé qué, o viene brillante cuando hay felicidad. En otras palabras, era un pueblo sumamente entablado en su propio ambiente. El ambiente cubano tenía mucho que ver con nuestra música y con nuestra poesía. Desde que Heredia señaló que las palmas eran símbolos de Cuba, las palmas se han convertido en símbolos de Cuba. Y nosotros los cubanos que estamos en el exilio no hemos hecho más que sembrar palmas. Yo personalmente tenía un vivero de palmas hasta hace 8 años que con los añitos que tengo arriba tuve que dejarlos, pero sembrado palmas reales, que eso da gusto. Y ahora de ñapa me han regalado una ciguaraya, pero que también está bien, ¿cómo se llama?, compenetrada con la historia y con las creencias de los cubanos. Así que hoy vamos a hablar de Casa Romero y después de Eduardo Sánchez de Fuente. Y Casa Romero, vamos a empezar por él, por haber escrito ese ensayo tan seguro de lo que es la influencia de la música cubana en el pueblo cubano. Yo no creo que se pueda pensar en Cuba sin hablar de Casa Romero, no se puede hablar de Cuba sin hablar de Lecuona, y no se puede hablar de Cuba sin hablar de Sánchez de Fuente. Así que empecemos por ahí. Aquí tengo de invitado a Cervantes. Ahí, los cubanos tenemos cara para todo, él se llama Miguel Cervantes. Óyeme, los padres tuyos se la comieron. Bueno, menos mal porque no te pusieron Dimitri Kitichi o cualquier cosa de esa. Los modelos eran diferentes. En la época en que tú naciste, vaya, no fue en la época de Cristóbal Colón, pero cercana a ella, todavía se respetaba a Miguel Cervantes. Si llega a ser una generación después, te ponen el nombre de Dios sabrá de quién, porque ha habido una tendencia, desafortunadamente, en la cultura occidental. Por eso este programa es diferente. Estamos aquí para, ¿cómo se llama?, hablar de lo bello, emular lo bello. Claro. Y los últimos 30 años se ha hecho todo lo posible por destruir lo bello. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Pues hablemos hoy de Casa Romero, Luis Casa Romero. Bueno, antes que todo, agradecido a ti por la invitación y también por el equipo de este programa, que es magnífico y que uno se siente muy bien cuando está con este tipo de personas que están haciendo por el bien de la cultura, por el bien de la enseñanza. Y hablando de Miguel de Cervantes, de mi nombre, un paréntesis, tú sabes que yo también tuve una dificultad al principio, cuando tenía 6 años, 7 años, yo decía, yo me llamo Miguel Cervantes, y me decía, ¿y Saavedra? Yo no entendía eso todavía, yo no tenía el conocimiento, hasta que ya después, con el tiempo, me di cuenta, ¿no? Pero mira, una cosa que yo quería resaltar que tú dijiste sobre la música cubana. Por lo general, se piensa en Cuba para bailar. En el mundo entero, por lo general, lo que más la gente conoce a Cuba es la guaracha, el cha-cha-cha, la parte de la rumba. Es lo que tú vas a cualquier parte del mundo, hasta en una isla remota.
se conoce una guaracha quizá de Celia Cruz o de una orquesta tal, musical. Y hay una cosa que me gusta siempre aclarar, que no solamente se conoce a Cuba o se conozca a Cuba por esa razón, y es muy bueno bailar, y es divino divertirse, pero también está la etapa, la otra historia, que es la música más estudiada, más académica. Pero a Cuba se le conoce también por la malagueña. Bueno, Cuidado. por ahí yo iba, Muy bien, doctora, precisamente. Se le conoce por Pues la habanera. exactamente. La habanera. No. Yo quería por eso aclarar de que siempre nosotros tenemos esa música. Y él me está halagando a mí porque yo, como cubana al fin, lo he invitado a almorzar después que grabemos el programa. Fantástico. ¿Oíste? Pero óigame, yo soy una cubana que cocina de verdad y muy sabroso, por lo menos una leona en eso. Pero no quiero que vayan y en mi entierro o algo, nada más que destaquen la parte esa de la cocina, porque ya yo conozco el truquito. Ese truquito es hacer a la mujer cocinera para quitar los otros méritos. Y con esta así que no. Sobre todo, vamos a seguir hablando. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno en la materia. Luis Casas Romero, que nace en Camagüey un 24 de mayo de 1882 y muere en La Habana octubre 30 de 1950. Tú sabes que fue pionero de la radio. Importante. Fue compositor, director de orquesta y flautista. Tremendo flautista. No flautista, tremendo. Ese fue sus comienzos. Tuvo una vida ejemplar. Inclusive, ya que su misión en la vida fue servir al prójimo. Fíjate lo que tiene detrás ese compositor. Y fue un verdadero apostolado. Inclusive ingresó en el Ejército Libertador de Cuba cuando tenía 14 años. Eso es increíble, francamente. Y regresando después como tipógrafo y músico a la vez. De este tiempo compone el Mambí. El Mambí es una de las composiciones más conocidas de este compositor a nivel nacional e internacional también. Y personificándose él mismo, ya que se enroló desde adolescente en dicho ejército libertador, en las filas de Camagüey. Déjame señalar, porque ese es mi rol también, que el Mambí destaca el rol de la mujer cubana en el Ejército Libertador. Yo tuve una invitada que ha hecho una obra estupenda sobre la mujer cubana y el Ejército Libertador. ¿Okay? Eso quiero recomendarlo porque a pesar de que se ha escrito el libro y se escribió el Mambí y todos lloramos cuando muere la mujer del Mambí, a la mujer cubana no se le dio el rango de veterano, ni se le pagó nada por haber luchado. 1.500 de ellas lucharon en el Ejército Libertador. Y yo me muero si yo no abro el pico y protesto. Así que, bueno, no, yo tuve la suerte de estar en una de tus conferencias de tus dos orillas, que tocaste ese punto de la mujer. Me acuerdo, muy bueno. Pero bueno, para continuar con Casas Romero, sus criollas gustaron mucho. La criolla, hay que decir que fue la precursora del bolero y del son. Y entre ellas está Carmela, que es una melodía graciosa y muy sincopada, como tú me mencionabas.
esa la vamos a escuchar cantada por mí en los próximos minutos. Esa cuestión de la criolla fue muy importante porque todo fue el comienzo de un desarrollo de la música, hasta llegar a Lecuona, Gonzalo Roy, etcétera, etcétera. Y como compositor es una de las figuras más destacadas del siglo XX. Entre paréntesis, te quiero decir que tuve la suerte, la oportunidad de conocer a Luis Ángel Casas, que fue su primer nieto, y que al perder su madre, muy joven, Casas Romero se hizo cargo de él. Y tuve la oportunidad de que Luis Ángel, al conocerme a mí, me obsequió con las partituras de las canciones, de las piezas de su abuelo, y para mí fue un honor muy especial. Yo también conocí a Luis Ángel Casas, por si acaso estamos compitiendo. Los puntos sobre la silla. Porque yo voy a... ponte a pensar que con los añitos que tengo arriba y la experiencia, tratar de usarme a mí y quitarme mi espacio como mujer es simplemente no way, José. ¿Okay? No way. Estoy bromeando. Ya tú sabes. Se te acepta perfectamente. Okay. Bueno, pues también tú sabes que este compositor compuso zarzuelas de género costumbrista. Fíjate, operetas, revistas musicales y centenares de canciones y danzones. Ennobleció nuestros cantos típicos con esmerada armonización orquestal y dejando varias obras escritas para bandas militares. Tuvo esa función, esa oportunidad. También de sus páginas más ilustres, también fueron El Mambí, Maldito aquel beso, Patria querida, y sobre todo Si llego a besarte, que tú me la mencionaste, que son, este fue el bolero más conocido en el ámbito lírico vocal, Si llego a besar. Aquí tengo algunas notas sobre él, como ya te había dicho, que fue flautista, compositor, director de orquesta, y sus 6 hijos se vincularon con él en la radiodifusión en Cuba. Compuso más de 100 criollas, 23 zarzuelas y 50 partituras. Tú dices que la criolla es un antecedente, ¿verdad?, del bolero. Del bolero y del son. O sea, es una música sincopada. ¿Y qué quiere decir sincopada? Es en la matemática de las notas musicales, por lo general se juega mucho con las figuras musicales que llevan puntillo para entonces dejar como un pequeño espacio al cantar. O sea, que si yo digo, por ejemplo, tu mirar es algo especial, dice, tu mirar es algo especial. Se va haciendo como unos pequeños fragmentos de tiempo entre una figura con puntillo y la otra. Pero eso es muy propio de quizás la base de la música cubana. Quizás también en otros países tengan la sincopada, como en Europa, como en todas partes. Pero en Cuba se desarrolló mucho. Y él tuvo esa especialidad al crear la criolla. Porque la criolla prácticamente es un derivado de la habanera, que después vamos a hablar de Sánchez de Fuente, que fue el más
el más específico en esto. Y por eso se desarrolló la criolla. La criolla fue la base de todo lo que vino después, de la canción lírica, en fin, fue muy importante. Ahora, en 1891 inicia sus estudios de música. En 1904 se trasladó para La Habana como flautista y director de orquesta del Teatro Martí. ¿Quién no oyó hablar del Teatro Martí, donde se inauguraron? Primeramente pasaron las grandes figuras y compañías españolas y después las que se establecieron en Cuba, y ahí se estrenaron obras mundialmente famosas. Viajó a México, actuando en Mérida y Veracruz, y en el 1913 ingresó en el ejército de la República como flautista del Estado Mayor del Campamento de Colombia hasta su fallecimiento. En 1918 fundó la primera fábrica de rollos de pianolas. Eso es un dato que para los que le gustan estudiar la historia de la pianola, pues ahí tiene una fuente, ¿no? Que él fue fundador de esa fábrica. Y fue fundador de la radio en Cuba en agosto de 1922. Inauguró la primera emisora de onda corta en Cuba. Y con su banda viajó por República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y México. Estamos hablando de una persona sumamente multifacética, ¿verdad? En otras palabras, se distingue en muchísimos campos. Y es interesante señalar eso, porque eso es bastante típico en la cultura cubana. La especialización específica que limita no era común en Cuba. Nos encontramos con Lecuona, que escribe ritmos tanto afroafricanos como supuestamente indígenas, como españoles. Es como una visión más amplia de la belleza y del universo artístico, pienso yo. Y en Cuba se da eso con mucha frecuencia. También pienso que quizás no era tan fácil a un especialista ganarse la vida y había que hacer otras cosas, ¿no? Claro. Porque este hombre, que era tremendo flautista, ¿cómo se llama? Hace otras cosas también para tener su sustento. Y tú sabes que también en el 1800, que es donde empieza ya la influencia de la música cubana, también tuvo que ver mucho Europa. Y toda ese bagaje, esa academia que muchos de ellos tuvieron cuando obtuvieron también de Europa todo ese conocimiento musical, ¿no? Pues lo fueron transformando a la cuestión tropical, caribeña, de Cuba. Acriollando, usando elementos ya semiafricanos. Acuérdate que también por donde tú naciste estaba la influencia haitiana de la contradanza francesa. Entonces, todo eso se fue uniendo y parece ser que este señor, que era un genio de la música, fue transformando la forma que se hacía y fundando este tipo de criolla que fue importante. Yo creo que tiene que ver que el siglo XIX fue un siglo, musicalmente hablando, del movimiento romántico y en literatura también. Y la influencia enorme que tuvo gente como Liszt, que buscó en las entrañas del pueblo húngaro, y Chopin, que también incorporó muchos de los ritmos y de los motivos musicales polacos, porque tenía mucho que ver el romanticismo con el nacionalismo. El siglo XIX es el siglo del nacionalismo y es el siglo del romanticismo, ¿verdad? Y en eso yo creo que el cubano lo que demuestra es una habilidad y un apetito de aprender cosas nuevas, de probar cosas nuevas. Y eso lo encontramos desde el principio con los poetas neoclásicos cubanos, Heredia, La Avellaneda, ¿verdad? Que son gente que empiezan a buscar en las entrañas del pueblo cubano
los símbolos de la patria, los paisajes de la patria, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con la nostalgia que muchos de nosotros sentimos por Cuba, porque Cuba para muchos de nosotros era una experiencia total, era una experiencia musical, era una experiencia de paisaje, era una experiencia cultural, el sentimiento sobre la familia, sobre las amistades, y vaya, una penetración muy holística. Era una experiencia muy holística y eso ha cundido, eso ha desaparecido en Cuba. Y por lo tanto, estamos tratando humildemente de renovar esos vínculos que tiene la historia cultural de Cuba con el cubano de hoy, ¿verdad? Y eso quizás sea una función, pudiéramos decir heroica, pero hay que intentarlo. Y la característica de Casa Romero, que amó mucho a su patria y prácticamente se integró después de estar en la fila libertadora, todo lo que volcó era hacia la patria, hacia Cuba, porque él tiene una cantidad de canciones dedicadas a Cuba enormemente, aparte que era muy versátil, porque tenía conciertos para piano, conciertos ya de índoles más académicos, más clásicos, o sea que tenía esa virtud de estar lo mismo en cosas más clásicas, más líricas, que en las cosas más criollas. ¿Quieres un creador más grande que Martí, que es uno de los precursores del modernismo? Y sin embargo Martí dedica muchos de sus poemas a cosas universales y muchos de sus poemas están dedicados a Cuba. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Eso, o son una de las dos. Eso de incorporar a la patria. Bueno, yo soy producto de eso. Yo siempre he dicho que Cuba, y lo digo y lo repito, con candidez era una embrujadora. A mí me embrujó. Porque tengo 85 años y me fui de Cuba hace más de 60 años, por favor. Y eso está en mi cabeza. De noche, cuando no me puedo dormir, yo me pongo a pensar en los arrecifes de Baracoa, por favor, porque tengo que estar loca de remate. Pero no creo que haya pueblo que su música refleje tanto el patriotismo que tenemos nosotros. Te lo creo, te lo creo. Yo no creo que hay un ente geográfico como es la isla de Cuba en la que se le haya cantado tanto como le hemos cantado nosotros los cubanos a nuestra isla, a nuestras noches, a nuestras lunas, a nuestras palmas. Y lo hemos replicado. A donde quiera que vamos los cubanos sembramos matas de palmas. Miami está lleno de matas de palmas. Eso lo hemos transformado nosotros. Pues ahora vamos a pausar un momentico porque nuestro invitado, que es un cantante muy bueno, nos va a deleitar con la criolla Carmela. Carmela. Esa fue una de las primeras criollas que él interpretó en un nuevo concepto de la canción. Bueno, pues a un buen papel que bastante has hablado, ¿sabes? Trataré de hacerlo. Ok. Tu mirada angélica embriaga Carmela cual suave licor y encierra tanto ideal que sueño un mundo en gozar tu amor. Carmela dorada, no me mires así, que cuando me miras yo me siento morir. Si tú no me olvidas, yo te juro amor, con ansia siempre mi bien, en mi eterno soñar. Tu mirada angelical embriaga Carmela cual suave licor y encierra tanto ideal que sueño un mundo en gozar tu amor.
Deja que en mi pecho vibre esta pasión, que con ella, Carmela, vivir no puedo ya. No me hagas sufrir con este penar, que harás ay ingrata mi suerte fatal. Dame tu cariño, dámelo mi bien, que con ello feliz por siempre seré, viviendo solo por ti, guardando siempre tu amor, que será tan inmenso como el de Dios. La verdad que la criolla que acabas de cantar está bella. Gracias. Así que, y la has interpretado muy bien, la verdad es Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dedicarle el tiempo y el enfoque a otra gran figura musical A cubana. otra gran... Y se trata de Eduardo Sánchez de Fuentes. Exactamente. Según yo tenía entendido, el hijo de él era muy amigo de mi padre y venía a Baracoa, que es el final de Cuba. De vez en cuando, no te voy a decir que todo, creo que vino un par de veces y era muy amigo de mi padre. Papá era un tipo muy polifacético, era médico, arqueólogo, ¿cómo se llama? Malacólogo, pero también tenía orquídeas, ya tú sabes. Y a este hombre le gustaba recolectar las orquídeas. Todo el mundo que ve era medio raro, iba a Baracoa a ver a mi papá, la verdad. No era una persona típica, pero muy buena gente, muy criollo. El sentido de criollo que yo tengo, que es la persona campechana, buena gente, amable, al mismo tiempo cariñoso, eso, que yo le echo tanto de menos, ¿verdad? Ese que era el personaje ideal de Cuba, ¿no? La persona más respetada en Cuba era el campechano, el criollo. Ese aquí también ha desaparecido. Aquí la gente se cree que poniéndose una guayabera ya son cubanos criollos, pero no es así. Pero bueno, vamos a hablar de Sánchez de Fuentes. Mamá era pianista y había sido muy buena pianista con Hubert de Blanc, pero cuando se enamoró de mi papá, mujer al fin, pues se le sacrificó, no podían estar los dos en La Habana estudiando al mismo tiempo, porque la gente iba a hablar mal y ella tuvo que dejar su carrera en el último año, hablando de todo un poco. Pero ella tocaba mucho a la habanera tú. Y como en Cuba, los muchachos obedecían a sus padres, y lo que se considera crueldad aquí en Cuba era parte del cotidiano vivir. Mamá tocaba el piano todas las tardes y me sentaba a mí a cantar con ella. Y una de ellas era La Habanera Tú, que espero que tú la cantes después en el programa. Y si no la cantas bien, voy yo para atrás de ti. Ahí sí que están los gallos que se acaban. Lo que tú quieras hacer. Pero bueno. Bueno, pues, óyeme, ¿Qué? déjame decirte que Eduardo Sánchez de Fuentes fue un compositor que yo vine a conocerlo no hace mucho, porque tú sabes que quizás por la época mía de nacimiento, tuve más conocimientos quizás de Lecuona, Gonzalo Roy, Rodrigo Prats, pero cuando me dio por estudiar estos compositores del siglo XIX, que como bien tú dices fue un siglo maravilloso, pues empecé a analizar a Sánchez de Fuentes. Y una de las canciones que más me gustó cuando la escuché por primera vez era La Habanera Tú. Es bella. En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve gentil, tu sueño arrulló, y
y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. ¿Y por qué La Habanera? Quizás con Casas Romero no hubo esa cuestión de La Habanera, pero con Sánchez de Fuentes sí, porque La Habanera fue una influencia. Inclusive dice que influyó el tango, influyó el son. Tan, tan. Y La Habanera pues se llegó a poner a planos líricos como Carmen de Bizet. Y tenemos, por ejemplo, parte de la Luisa Fernanda, el Saboyano, es una habanera. O sea, era un movimiento que se fue creando. Después, según mi amigo Andrés Trujillo, que él es un precursor de la habanera, eran relatos que hacían los marineros cuando venían a Cuba y entonces conocían a una muchacha, a una mujer, y tenían un romance en el tiempo que estuvieran, pero tenían que dejar ese puerto para seguir mar. Y todos esos relatos después se reunían y con esas letras, más personas que tenían facilidades para tocar la guitarra, quizás empezaban a crear esas habaneras, contando esos cuentos, esas andanzas que tuvieron, esas melancolías, como Tanta la Paloma, tantas romanzas. Y este señor compositor tuvo la dicha de usar esa habanera en esta canción. ¿Y por qué se llama Tú? Porque es muy interesante. Y esto yo más o menos te lo puse aquí para que fuera lo más interesante. ¿Por qué se dice habanera Tú? ¿Cómo nació esta bella melodía? Que fue en el 1892. Estaba de visita en la casa de Marta Abreu y de Luis Esteves. No sé nada. Bien, se sienta en el piano y empieza a tocar esta sencilla melodía. Era una sencilla melodía en ese momento, no era canción, no tenía letra. Y con un ritmo de habanera que acababa de componer por aquellos días. Entonces, una simpática joven de nombre René, con doble E y con acento en la primera E, René Molina, se le acerca y le pregunta al maestro el título de la melodía que estaba tocando. Y él galantemente y con familiaridad le contesta, pues se llama Tú. Y se queda ese nombre así. Parece que con esa galantería se le queda. Y el hermano de él, de nombre Fernán Sánchez, fue el que escribe la letra de la habanera Tú. ¿Qué te parece ese relato? Muy interesante. Muchas gracias por darme todo ese conocimiento. Y tuvo un éxito inmediato, alcanzando gran popularidad por todo el mundo. Pero para hablar de él hay que decir también que en el 1800 el género musical conocido como habanera estaba desarrollándose en Cuba. Es un género cuyo origen se encuentra en la danza criolla. Su mayor auge en la segunda mitad del siglo XIX fue manifestada en forma bailable. Interesante, ¿eh? Eduardo Sánchez de Fuentes era hijo de una familia de artistas que escribió la canción que estaba destinada, según Alejo Carpentier, como pieza antológica, composición que borraría el recuerdo de otras habaneras, según Alejo Carpentier. Y convertida en una
en uno de los cantos más tradicionales de Cuba, que voy a tener el honor de hacer lo mejor posible en la interpretación de esa habanera. Más vale. Ahora, para seguir un poco, este señor, este gran señor compositor, siendo adulto, incursionó en la música de la ópera. Escribió una ópera Yo Morí, de nombre Yo Morí, el ballet Dion, y una oratoria Navidad y la cantata Anacaona. O sea que también era muy versátil. Y sus escritos, esto es muy importante, a ti que te encanta la escritura, lo que más se destacó de él fueron sus escritos informativos, que ha llegado a nuestros días. Déjame decirte un comentario que es importante. El siglo XIX se distingue por el romanticismo, y el romanticismo, en cierta forma, en Europa se manifiesta buscando las raíces de los pueblos europeos, ¿no? Sobre todo en el medioevo. Es como las leyendas, quizás muy característico, por ejemplo, Heine, el alemán que saca su famosa leyenda sobre Lorelai, la sirena que vivía en el río Rin y que llamaba a los marineros y lograba a veces de que ellos perecieran acercándose a ella. Que eso era una tendencia, ¿verdad? Y en Cuba eso se va a manifestar por lo que se llamaba el simoneísmo, buscando las raíces cubanas en los indígenas. Eso es muy interesante, y lo vemos en la poesía cubana también, cuando se empieza a escribir a la flor de la piña. Ese interés por el ambiente, por la matriz de las raíces de la identidad, estaban ahí presentes. Y el simoneísmo fue importante en Cuba. En Cuba no empieza a explorar de verdad profundamente las raíces africanas hasta Fernando Ortiz. Y Cuba es una pionera, porque pónganse a pensar que Fernando Ortiz empieza a estudiar las raíces africanas de la cultura cubana 20 años después de que se aboliera en Cuba la esclavitud. O sea, me gusta hacer énfasis en eso, porque me gusta hacer énfasis en ciertas características de mi pueblo que lo hizo diferente. Cuba era un país muy acogedor a los distintos grupos étnicos que vinieron, al galleguito, al chinito, al negrito. Éramos muy amigos de emular a cualquiera y copiar de cualquiera cualquier cosa. La posición de La Habana como el centro, el nudo de todo lo que fue el comercio colonial hasta los 1820, por ahí, hacía que las influencias de fuera fueran acogidas e imitadas. Entonces tú te encuentras con que en mi juventud en La Habana, estudiando en la Universidad de La Habana, había público para todo. A Cuba vino, lo mismo vino, ¿cómo se llama? Amalia Rodríguez, la cantadora de fado mejor del mundo, que vino Conchita Piquer, que es la coplera mejor del mundo, que vino esta mujer Edith Piaf, ese apetito. Entonces el cubano, en vez de rechazar a los extranjeros, la reacción de nosotros llegó a Edith Piaf, pues aprender francés se ha dicho. La Alianza Francesa el otro día estaba llena de todos nosotros. Que llegó Amalia Rodríguez, pues a aprender portugués. Hemos sido una cultura muy amplia, muy abierta, hasta que llega la desgracia esta que en 60 años han cerrado todos los vínculos con el exterior. Así, y hay que destacar, una cosa, que Cuba fue una fuente de inspiración y de trabajo para muchos artistas internacionales. Porque también te quiero recalcar que Renata Tebaldi y las óperas italianas llegaron a La Habana, que también era digno de encomio como una isla en las Antillas Mayores. Importaban, contrataban compañías de ópera que se quedaban hasta... Caruso fue a La Habana, señores. Caruso fue a La Habana. Y no es nada, lo chiflaron porque se le fue un gallo. Eso me lo contó papá, que estaba en el teatro en el momento que a Caruso se le fue el gallo. Y él se disculpó,
porque el público habanero consideró que es lo que se había ido el gallo, porque como no era La Habana, tú me entiendes, cualquier cosa. No, esa amplitud de experiencias que disfrutó Cuba por su situación geográfica, tuvo una influencia en nosotros muy positiva. Muy positiva. Muy positiva. Y una de las cosas que Sánchez de Fuentes, también aparte de como compositor, empezó a indagar y a escribir libros de investigaciones sobre la música ligada con África y España. Porque quería decirte que hay un investigador cultural de nombre Giordano Lupi, que dice que en Mi Cuba, que fue un libro, menciona que la habanera y el danzón fueron los precursores del tango argentino y su canción Tú tuvo sus raíces en eso. Ahora, entre sus libros importantes que escribió, porque él fue, aparte de músico, muy escritor, que quizás otros compositores no tuvieron esa facilidad, pero en la época de ese siglo, pues también escribió. Está el folclore de la música cubana. Eso es muy bueno para que los que están escuchando este programa, están viendo este programa, lo puedan indagar y buscar. Está Cuba y sus músicos. Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero, que eso es importantísimo. La contradanza y la habanera. Fíjate lo que estás diciendo tú de la influencia que había en esa isla, todo lo que había, lo que se estaba cocinando, Ignacio Cervantes, los viejos ritmos cubanos, la música aborigen de América. Es importante porque tú sabes que nuestros aborígenes fueron prácticamente echados a un lado, y de la música de ellos tú debes tener más conocimiento que yo en ese sentido, porque en esa región tuya donde tú naciste se establecieron ese tipo de personas que no se llegó a conocer mucho, ¿no? Quizás por las matanzas y las eliminaciones de esas personas. Yo creo que tiene mucho que ver con la demografía. Para empezar, gran cantidad de la población indígena en Cuba murió por el contacto con los europeos y las enfermedades que trajeron los europeos. Ese asunto de que los españoles extirparon a los indios, francamente no es lógica. No hay la data. Hubieron un par de escaramuzas entre los españoles y los indígenas, pero vaya, nada como para acabar con una población. Para empezar, la población indígena era exigua, era poca. Los taínos eran mucho más, estaban más presentes, por ejemplo, en Puerto Rico y en Santo Domingo, que los que estaban en Cuba. Pero no es solamente eso, sino el efecto que tuvieron las enfermedades. Así que, digamos, el impacto cultural no es muy fuerte. Tampoco lo fue ni en Santo Domingo ni en Puerto Rico. Ahora bien, la presencia genética, eso lo discutimos en otro programa, está ahí. Durante más de 200 siglos, de 200 años, la hembra indígena fue la que llevó a cabo el mestizaje. La hembra indígena teniendo amores con españoles y después hasta con esclavos, porque la posición de los indígenas era muy inferior y la hembra era preferida por los españoles. Los españoles no trajeron suficiente número de mujeres como para ellos casarse con españolas. De manera que el mestizaje le empieza el español con la indígena. Y eso es presente en toda la isla, pero por supuesto en el área de Baracoa, que es donde yo me crié, eso es mucho más visible. Claro, que ya no tanto como la parte occidental, La Habana, Pinar del Río, era otro tipo de movimiento que surgía. Matanza después también tuvo cierta influencia en cosas más polifónicas, tú sabes, en cuanto a un tipo de música específica, ¿no? Pero todo vino de la parte oriental. Hay que reconocer que
Camagüey y Oriente fueron dos provincias de la cual se generó lo que nosotros hoy tenemos. Y vuelvo a recalcar, me gusta el baile y me gusta que la gente baile la música cubana, pero también hay que recalcar que también tiene la oportunidad de escuchar otro tipo de música para escuchar, para deleitarse. Y creo que este programa, con Eduardo Sánchez de Fuente y Casa Romero, he querido presentar ese cometido. Bueno, con respecto a la contribución de Oriente a la música cubana, fíjate, eso es un tema para explorar en otro momento, porque habría que discutir más que nada la presencia francesa, tanto negra como europea en Oriente. Que eso es un tema que se está discutiendo desde hace poco, se trató de ignorar. Esa gente tuvieron una gran influencia en creencias religiosas, ¿cómo se llama?, en la música, etc. Yo creo que Oriente fue bendecido por esa por el número de franceses que vinieron de Haití y se asentaron en Cuba. Una manera de ver el mundo bastante diferente, mucho más amplia, más liberal, más... también habría que ver también la gran presencia de catalanes en Oriente. Sí. Que somos una gente bastante arriesgada, es la palabra que yo prefiero, porque nada más que un catalán se le ocurre en medio de Barcelona dejar que el arquitecto Gaudí haga la Sagrada Familia. Vaya, que simplemente no pega. Sí. Vaya, no sé, pero bueno, se da uno cuenta que son gente muy arriesgada. Ordinary, en inglés suena mejor. Y da lugar a muchísimas cosas. Pero bueno, eso es tema para otro día. No, porque te iba a decir que los catalanes son bastante duchos en la materia de la música y la pintura. Yo tuve la oportunidad que mi primera profesora vocal era unas hermanas catalanas que vivían en La Habana, no se me olvida. La familia de mi padre es de Sitges, ahí al sur de Barcelona. Yo tengo 6 nietos y el nieto mío mayor, que ya tiene 33 años, bastante buen mozo, es atleta y no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, anyway, me entero yo hace como 8 o 10 meses que cuando me preguntaba de dónde era, él decía que de Sitges. Esto es, los problemas, los asuntos de identidad son importantes, señores. ¿Por qué? Porque fíjate, mi hija es la madre de él, es mitad cubana y mitad puertorriqueña. El papá de mi hija era puertorriqueño, murió. Y por otro lado, mi hija se casa con un bahamense, ¿okay? De orígenes del sur de los Estados Unidos, blancos que huyeron de las colonias americanas cuando se independizaron y se fueron para Bahamas. Oye, para allá. De los pocos blancos que hay. Claro, bueno. Y de ñapa tiene un abuelo que era español, en las Bahamas. Okay. La influencia de España, al principio, señores, dense cuenta que Bahamas, Bajamar, era el nombre de esa área. Había una gran influencia española. Entonces él no sabe qué decir, esto, lo otro, más para allá. Fue a Sitges y quedó, lo flechó, porque Sitges también es cautivadora, ¿sabes? Es un pueblo precioso. Y ahora le ha dado por decir que él es de Sitges. Yo creo que el estar orgulloso de donde uno viene es tan importante. Claro. A mí me ha dado fortaleza. Yo hago estos esfuerzos con los añitos que tengo arriba porque sé que mi vida no ha sido fácil. Porque como exiliada, criéme 4 hijos y esto y lo otro. Pero no ha sido difícil porque siempre he tenido el apoyo de una familia extensa muy grande. Me he sentido siempre muy orgullosa de la cultura cubana, de la cultura española, por favor, de la cultura africana también. Y sé
que darle a la gente el motivo o incentivarlo para que se sientan orgullosos de sus raíces étnicas es importante para su autoestima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y tener un pasado y hablar de un pasado de todo ciudadano es muy importante, porque el que no tiene un pasado no puede contar nada, está vacío prácticamente. Como por ejemplo, hoy día tenemos aquí en nuestro patio, en nuestra región de aquí del sur de la Florida, nacidos aquí, que no saben nada de las cosas de su país. Entonces, claro, se están involucrando quizás en la historia del lugar donde están ellos estudiando, pero cuando tú tienes un pasado como este que estamos contando y que tú también estás contando, y yo que viví también, porque yo tuve la oportunidad de vivir una época dorada de los 50 en Cuba, pude conocer todo ese arte en todo. Te voy a tener que interrumpir porque se acabó nuestro tiempo. ¿Ya se acabó? Sí, chico. Pero qué rápido se ha ido. Así. Y ahora voy a presentar de nuevo a Miguel Cervantes, sin Saavedra, ¿ok? Sin Saavedra, Claro. que nos va a cantar La Habanera Tú y ha prometido hacer una buena función, porque si no, la mujer de él que está aquí en la audiencia y yo vamos a cantarla. Así que mira, prepárate. Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. La palma que en el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló, y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo tu alegría me dio, y en tus miradas ha confundido Dios. De tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz, que la amargura quita del corazón, y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú. Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz, que la amargura quita del corazón, y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú. Oye, la verdad que te la comiste. La ¿Tú cantaste crees? muy bien, sí, yo lo creo así. Con esto vamos a terminar este programa que creo que sea del
Gusto de ustedes. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora del programa. Hasta la próxima.